Lección Divina, del segundo domingo de Cuaresma sobre el Evangelio de San Marcos 9, 2-10. La transfiguración del Señor. 25 de febrero de 2024. Qué bien se está en la presencia de Dios, aunque haya cruces que cargar. Oratio. Y recuerden que la oración debe acompañar la lectura de la Sagrada Escritura, para que Dios y el hombre hablen juntos. Porque, le hablamos cuando oramos, lo escuchamos cuando leemos el dicho divino. San Ambrosio. Señor Jesús, envía tu Espíritu, para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra, escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros, como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Lección. Estas son las cosas que Dios nos ha revelado por su Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 1 Corintios 2, 9-10. Del Santo Evangelio según San Marcos 9, 2-10. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto, y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después, se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabían lo que decían, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube, que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor, y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí, ¿qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un momento de silencio orante. Para que la palabra de Dios pueda entrar en nosotros e iluminar nuestra vida. Indicaciones. Claves para el discernimiento de la lectura. En este segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia medita sobre la transfiguración de Jesús, delante de 3 de sus discípulos que con él subieron a la montaña. La transfiguración acontece después del primer anuncio de la muerte de Jesús, Lucas 9, 21-22. Este anuncio había dejado confundidos a los discípulos y sobre todo a Pedro. Observemos de cerca, en sus mínimos detalles, el texto que nos describe la transfiguración, de modo que nos demos cuenta cómo esta experiencia diversa de Jesús ha podido ayudar a los discípulos a vencer y superar la crisis en la que se hallaban.
En el curso de nuestro discernimiento, tratemos de considerar la siguiente pregunta. ¿Cómo sucede la transfiguración y cuál es la reacción de los discípulos ante esta experiencia? A continuación, una división del texto para ayudarnos en este proceso. Marcos 9, 2-4, la transfiguración de Jesús delante de sus discípulos. Marcos 9, 5-6, la reacción de Pedro ante la transfiguración. Marcos 9, 7-8, la palabra del cielo que explica el sentido de la transfiguración. Marcos 9, 9-10, mantener el secreto de lo que vieron. Meditación. La meditación es, sobre todo, una búsqueda. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana, para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2705. En el Evangelio de Marcos, el episodio de la transfiguración, Marcos 9, 2-8, va unido a la cuestión de la vuelta del profeta Elías, Marcos 9, 9-13. En aquel tiempo, la gente esperaba el regreso del profeta Elías y no se daba cuenta que Elías ya había vuelto en la persona de Juan Bautista, Marcos 9,13. Hoy sucede la misma cosa. Muchas personas viven esperando el retorno de Jesús, y escriben incluso en los muros de las ciudades, Jesús volverá. Ellos no se dan cuenta que Jesús está ya presente en nuestra vida. De vez en cuando, como un relámpago improvisado, esta presencia de Jesús irrumpe y se ilumina, transformando nuestra vida. Una pregunta que cada uno debe hacerse. ¿Mi fe en Jesús me ha regalado ya algún momento de transfiguración y de intensa alegría? ¿Cómo me han dado fuerza estos momentos de alegría en los momentos de dificultad? Contemplatio. La contemplación es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado, que consiente en acoger el amor con el que es amado, y que quiere responder a él, amando más todavía. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2712. La transfiguración. El cambio que se da en la práctica de Jesús en medio de los conflictos con los fariseos y los herodianos, Marcos 8, 11-21. Jesús deja la Galilea y se dirige a la región de Cesarea de Filipo, Marcos 8, 27, donde comienza a preparar a sus discípulos. Por el camino, lanza una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Marcos 8, 27. Después de haber escuchado la respuesta que lo consideraban el Mesías, Jesús empieza a hablar de su pasión y muerte, Marcos 8, 31. Pedro reacciona. No quiera Dios, Señor, que esto suceda. Mateo 16, 22. Jesús replica. Lejos de mí, Satanás. Tú me sirves de escándalo, porque no piensas según Dios, sino según los hombres. Marcos 8, 33. Fue un momento de crisis. Los discípulos presos por la idea de un Mesías glorioso, Marcos 8, 32-33, 9, 32, no comprenden la propuesta de Jesús, y tratan de conducirla por otro camino. Estaba cercana la fiesta de las tiendas, véase Lucas 9, 33, en la que la expectativa mesiánica popular, por lo general acostumbraba a aumentar y mucho. Jesús sube a la montaña a orar, Lucas 9, 28. Vence la tentación por medio de la oración. La manifestación del reino sería muy diferente de lo que la gente se imaginaba. La victoria del siervo llegaría a través de la condena a muerte, Isaías 50, 4-9, 53, 1-12.
La cruz aparece en el horizonte, no ya como una posibilidad, sino más bien como una certeza. A partir de este momento, comienza una mutación en la práctica de Jesús. He aquí algunos puntos significativos de esta mutación. Pocos milagros. Asistíamos antes a muchos milagros. Ahora, a partir de Marcos 8, 27, Mateo 16, 13 y Lucas 9, 18, los milagros constituyen casi una excepción en la actividad de Jesús. Anuncio de la pasión. Antes se hablaba de la pasión, como de una posibilidad remota, Marcos 3, 6. Ahora se habla constantemente, Marcos 8, 31, 9, 9, 31, 10, 33, 38. Tomar la cruz. Antes, Jesús anunciaba la llegada inminente del reino. Ahora insiste en la vigilancia, en las exigencias del seguimiento y en la necesidad de tomar la cruz. Mateo 16, 24 a 26, 19, 27 a 30, 24, 42 a 51, 25, 1 a 13. Marcos 8, 34, 10, 28 a 31. Lucas 9, 23 a 26, 57 a 62, 12, 8 a 9, 35 a 48, 14, 25 a 33, 17, 33, 18, 28 a 30. Enseña a los discípulos. Primero enseñaba a la gente. Ahora se preocupa mayormente de la formación de los discípulos. Les pide escoger de nuevo, Juan 6, 67, y comienza a prepararlos para la misión que vendrá pronto. Sale de la ciudad. Para poder estar con ellos, y ocuparse de su formación, Marcos 8, 27, 9, 28, 30 a 35, 10, 10, 23, 28 a 32, 11, 11. Parábolas diversas. Antes, las parábolas revelaban los misterios del reino presente en la actividad de Jesús. Ahora las parábolas orientan hacia el juicio futuro, hacia el final de los tiempos. Los viñadores homicidas, Mateo 21, 33 a 46. El siervo despiadado, Mateo 18, 23 a 35. Los trabajadores de la hora undécima, Mateo 20, 1 a 16. Los dos hijos, Mateo 21, 28 a 32. El banquete de bodas, Mateo 22, 1 a 14. Los 10 talentos, Mateo 25, 14 a 30. Jesús asume la voluntad del Padre que se revela en la nueva situación, y decide andar a Jerusalén, Lucas 9, 51. Asume esta decisión de tal modo que asusta a los discípulos, que no consiguen entender estas cosas, Marcos 10, 32, Lucas 18, 31 a 34. En aquella sociedad, el anuncio del reino tal como era anunciado por Jesús, no era tolerado. Y por tanto o cambiaba o sería muerto. Jesús no cambió el anuncio. Continuó siendo fiel al Padre y a los pobres. Por esto fue condenado a muerte. Oración final. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones, y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros como María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Propósito de esta lección divina.
Invocar a la Virgen María, para que me ayude a escuchar y seguir siempre al Señor Jesús, hasta la pasión y la cruz, para participar también en su gloria.